regreso con más en esta primera emisión de Noticiete y ha llegado el momento, el espacio de la entrevista y hoy nos acompaña Max Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia por el Partido Cabal. Buenos días, bienvenido a Noticiete. Muy buenos días, Jessy, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poderme dirigir a toda la teleaudiencia y tratar de llevar un mensaje importante en este proceso electoral. Bueno, para iniciar, quisiera que nos comentaran el tema de competitividad. ¿Qué tan importante es la integración del organismo ejecutivo para poder incrementar o de alguna u otra forma impulsar la competitividad de nuestro país? Bueno, es fundamental si tomamos en cuenta que el país necesita de facilitar condiciones de desarrollo y oportunidades de trabajo. Y la infraestructura no para siendo más que un elemento que se suma a esas necesarias acciones para mejorar las capacidades y las condiciones de la misma. Sin duda, el Ejecutivo en este sentido tiene que entrar de lleno a la agenda de la infraestructura estratégica. Y vemos en algunos casos, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, hemos estado recorriendo municipios del departamento y hemos visto que las acciones aisladas de los candidatos a alcaldes del departamento de Guatemala son al final de cuentas sobrepasadas por las demandas y las necesidades que hay de una infraestructura mucho más integral, donde es el Ejecutivo el factor importante de poder transformar realmente lo que hoy en día vivimos. Para hacer una referencia, el departamento de Guatemala tiene un déficit de por lo menos 300 kilómetros de carreteras en anillos metropolitanos que pudieran permitir agilizar de mejor manera las condiciones de traslado de carga, pero también de traslado de personas. No es posible que tengamos que caminar prácticamente, con suerte, 2 horas al día en una ida y 2 horas al día en el regreso todos los días del año. Perdemos vida, perdemos capacidad de poder ser competitivos frente a cualquier otro país. Esas son las soluciones que sin duda el Ejecutivo tiene que abordar para que las respuestas vengan ya no solo con pasos a desnivel que no resuelven nada, sino que con acciones realmente estratégicas que tengan tengan un efecto y tengan un enfoque mucho más integral. Por ejemplo, usted mencionaba de este déficit, por ejemplo, ¿en qué puntos son necesarias las colocaciones de este tipo de infraestructuras para poder hacer más competitiva la economía del país? Bueno, para empezar, lo que hemos hablado del famoso y tardío decisión por falta de voluntad política y coordinación dentro de lo que son las jurisdicciones municipales. Aquí no se trata de violentar la institucionalidad desde el punto de vista de la autonomía municipal, pero sí se trata de poner en orden un poco la casa. Y en ese sentido necesitamos empezar a buscar qué fuentes posibles hay de desfogue del tránsito hoy, por ejemplo, de carga. No puede ser que tengamos en la ciudad de Guatemala prácticamente una sola arteria, que es la que cruza de oriente a occidente o occidente a oriente, que es desde la Roosevelt hasta el Boulevard Los Próceres. Prácticamente ahí se concentra la mayor parte del tránsito de esta ciudad y no nos permite tener accesos libres hacia otros sectores de la ciudad. Es más, hay más rutas de sur a norte que de oriente a occidente. Eso es lo que tenemos que cambiar a nivel de movilización interna, pero también no podemos dejar a un lado que llegó el momento, llegó la hora de empezar también a contemplar medidas como si son necesarios túneles, si son mejores modos de transporte intermodal que permita trasladar a mayor cantidad de personas en menos tiempo y desahogar un poco la ciudad. Las personas que hoy en día tienen una moto, las personas que han adquirido una moto desde antes de la pandemia y que hoy vemos circulando por las calles de Guatemala, son el resultado de haber cortado las líneas cortas, valga la redundancia, de transporte que había desde los ramales principales hacia las comunidades cercanas. Han hecho muy caro el traslado, si no es a través de una moto, que sale más barato que seguir pagando ese transporte cercano. Pero además de eso, tenemos que pensar de que es inseguro. Entonces, cuando vemos en la integración de los temas desde infraestructura estratégica, tiene que ver con seguridad, tiene que ver también con decisiones políticas, el problema se vuelve mucho más complejo y el abordaje y la solución, por supuesto, sobrepasa las capacidades de un alcalde de la zona metropolitana y es donde el Ejecutivo debe empezar a ayudar de forma eficiente a coordinar. Y digo esto porque la vicepresidencia tiene en este sentido una misión muy importante y es la coordinación, en este caso el Gabinete Económico. Y pasa por ahí muchas de estas acciones desde el Gabinete Económico, lo que pueda suceder en función y en favor no solo de la ciudad de Guatemala, sino el impacto que genera a nivel nacional en competitividad, pero incluso también en movilidad. Recientemente y precisamente en el tema del empleo, hace algunos días se dio a conocer por parte del Ministerio de Trabajo que la tasa de desempleo se encuentra en un 2%.
En este caso, ¿cómo lograr eliminar este 2% de desempleo en la población guatemalteca? Bueno, primero hay que generar confianza, nuevamente insisto, en la parte de la inversión nacional o extranjera, que todavía está más lejos. Pero hay que recordar que cerca de 200,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral año con año sin mayores expectativas ni posibilidades de salir adelante, porque en todo caso también se les pide una experiencia de 5 años que no tienen. Hay que darles la oportunidad de la experiencia y para eso nosotros estamos planteando un programa que se llama Mi Primer Empleo, que consiste en que el gobierno apoyaría a las empresas que contrataran a esos jóvenes hasta un 30% del valor, del costo del sueldo, para que puedan darles esa oportunidad de incorporarse al mercado laboral, adquirir la experiencia y poder optar en esa línea a una nueva posibilidad laboral en otro sector. Paralelo a ello, por supuesto, la capacitación es fundamental. Y Guatemala no puede hablar de posibilidades de competitividad desde el recurso humano si seguimos apostando únicamente que el 2.8% del PIB se invierte en educación. Somos el país en América Latina con más bajo inversión en educación. Si queremos salir adelante tenemos que invertir en educación para que la gente esté preparada, para que la gente tenga mejores posibilidades y no únicamente sigamos siendo tristemente un país que lo que pareciera ser últimamente en los últimos años de enorgullecernos en una historia que nos revienta en la cara de expulsar guatemaltecos porque no encuentran mejores posibilidades ni oportunidades en su país de origen. Y a su criterio, ¿cómo podría mejorarse el acceso a la educación tanto en los jóvenes pero también en los adultos que, como sabemos, muchas veces buscan integrarse a algún centro educativo, ya sean las jornadas nocturnas, ¿no? Muchos después de trabajar llegan y buscan mejorar su calidad educativa. ¿Cómo facilitar el acceso a este servicio, en este sentido, a la población guatemalteca? Mire, hay un elemento importante que usted acaba de mencionar. Si usted tiene 40 años o más en este país, las posibilidades de conseguir un empleo es mucho más difícil. Nosotros creemos que hay necesidad de impulsar un programa que se llame Mi Segundo Empleo, Mi Segunda Oportunidad, que permita a estas personas poderse incorporar en un plazo por menos de 2 años a alguna carrera técnica en donde tenemos posibles y tenemos capacidades ya instaladas de carreras técnicas en Guatemala, pero para poderse ellos reincorporar en un mercado laboral que permita tener esa posibilidad que se les ha negado. Sin embargo, yo creo que en paralelo, para los jóvenes que usted preguntaba, tiene que cambiar el modelo educativo. El 85% del presupuesto general de la nación, pero no es la excepción el Ministerio de Educación, se destina al funcionamiento de una grasa administrativa que no necesariamente es el maestro, que es el que se dedica realmente en cualquier parte del país a tratar de llevar la educación con modelos de educación que realmente están ya desfasados de los desafíos que tenemos que enfrentar como país, con un periodo de tiempo perdido en esta pandemia, en donde no logramos capacitar mejor a los maestros, donde no logramos darle clases a los niños, perdieron 3 años de educación, donde las escuelas siguen en las mismas condiciones deplorables de antes de la pandemia, donde los padres tienen que seguir buscando entre fierros retorcidos algo que parezca ser un escritorio. No podemos llamar a la conciencia de tener un país más competitivo con mejores oportunidades si el Estado en esta responsabilidad de llevar la educación a muchísimos guatemaltecos no ha sido eficiente. Al contrario, tenemos una deuda enorme que esa es la que hay que corregir con responsabilidad. Y hay que empezar a analizar muchos de los problemas y las circunstancias que abordan y que son relacionadas con el tema de educación. Creemos que es importante y es fundamental que la base del desarrollo empieza, por supuesto, en la educación. Ahora, quisiera que enlazáramos 2 temas, educación y seguridad. ¿Y por qué le menciono esto? Recientemente se daba a conocer que ahora nuevamente los grupos delictivos buscan captar jóvenes en los institutos, los que se ubican principalmente en la zona 1. Muchos de ellos dejan los estudios y se integran a pandillas. ¿Cómo garantizar que estos grupos delincuenciales realmente se alejen de los adolescentes, de los menores, para integrarlos a estos grupos? Mire, el abordaje del tema de seguridad debe ser integral. Es mucho más allá de una propuesta de una pena de muerte que no resuelve la situación del país. El abordaje de la seguridad integral tiene que ver también con el abordaje de la agenda de desarrollo social y desarrollo humano de las comunidades. Los jóvenes a veces en sus decisiones muy malas, tienen prácticamente como única opción jugar esa carta de que los llama a invitados, que de una manera muy sencilla a tener un éxito relativo en el corto plazo con las peores formas a nivel de las pandillas delincuenciales. Nosotros tenemos que retomar esa agenda de generar esas oportunidades directamente dentro del centro de la familia,
con los jóvenes, y por eso la educación es fundamental, para que estas pandillas no tengan mayor capacidad de permear de manera profunda dentro de la comunidad. Sabemos que si hay familias integradas, sabemos si hay planes de prevención desde la parte de la inteligencia institucional que permite identificar también dónde están las pandillas, si tenemos medidas de prevención en la parte de iluminación de los espacios públicos, si tenemos las cámaras y el control o la parte de la tecnología que nos permita identificar de mejor manera dónde se encuentran esas personas y dar una respuesta rápida, si mejoramos la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, si exigimos al Ministerio Público y a las instancias del sector justicia que sean responsables en su acción para que las personas no entren y salgan de las cárceles como Pedro por su casa. Esas son una serie de acciones que tenemos que tener de manera integral. Se habla famosamente de lo que hace el presidente Bukele en El Salvador y por supuesto funcionará en El Salvador, pero es un modelo en circunstancias distintas a las que Guatemala tiene. Guatemala tiene que crear su propio modelo de gestión en la parte de seguridad y sin duda nosotros estamos listos para poder hacerlo. Creemos que una cárcel de máxima seguridad es algo que debe practicarse en cualquier parte del mundo, no es un invento nuevo y tiene que hacerse en un lugar aislado con las condiciones adecuadas. No podemos apostar nuevamente a una cárcel como fue en el pasado, Fraijanes 1, Fraijanes 2, que eran cárceles de cartón, que se caían con las patadas que le daban los propios privados de libertad a las puertas y salían como si nada. No había forma de restringir o de resguardar a ese grupo de personas que por supuesto están ahí por alguna condición. Se acabó la fiesta para los delincuentes, se acabó la fiesta para los privados de libertad. Es un modelo integral lo que tenemos que enfocar en Guatemala para que las condiciones desde la prevención, pero también de la reacción funcionen. Precisamente en este contexto, y era un tema que abordábamos afuera de cámaras, sobre la CENAVED. La CENAVED está a cargo de la vicepresidencia o las funciones que puede tener la vicepresidencia en CENAVED. Por ejemplo, el utilizar fincas que se han extinguido a narcotraficantes o también a otras estructuras, ¿qué tan viable es utilizar estos espacios como cárceles de máxima seguridad? Es viable y sería necesario si queremos empezar incluso a resarcir a la sociedad de lo que pasó con una cantidad de pícaros o personas que están, por supuesto, alejados de las buenas costumbres. En ese sentido, propiedades que fueron confiscadas y que fueron embargadas dentro de un proceso judicial y que están ahí, deberíamos de utilizar las mismas para poder facilitar la construcción de esta cárcel de seguridad, de extrema seguridad, donde tengamos a las personas más peligrosas de este país recluidas sin que sea nuevamente un turicentro o que sea un control administrado por las propias pandillas o los mareros. Tenemos que dar las condiciones y el ejemplo de que un marero resiente mucho más de estar en unas condiciones privadas de libertad el resto de su vida, en donde de repente tiene 1 hora al día de luz, donde tiene que trabajar por su alimento, donde no va a tener las prerrogativas que hoy en día tiene, de repente tener la opción rápida de la pena de muerte. La pena de muerte es una medalla más al pecho del delincuente. Nosotros queremos cambiar esa historia y que sepan qué vida deben de escoger. Una vida donde se privan de la libertad, donde se privan de las condiciones, en el plano del respeto de los derechos humanos, pero en las condiciones que todos los guatemaltecos o los ciudadanos dignos y decentes han tenido, o favorecemos a una persona que ha cometido un daño, que ha cometido errores en la sociedad y que no podemos seguirlas teniendo de manera irresponsable como que estuvieran siendo en un centro turístico de vacación. Y para eso es importante, insisto con esto, la vicepresidencia de la República. La complementariedad del binomio presidencial entre un presidente y un vicepresidente es fundamental para poder coordinar los mejores objetivos del Estado, desde la coordinación de un vicepresidente a la ejecución de un presidente. La coordinación de gabinetes específicos como seguridad, gabinetes específicos como económico, como social, pasan de alguna forma por la vicepresidencia de la República. Es ahí donde trabajamos dos, aunque usted vote por uno. Ahora bien, quiero que por favor en 30 segundos le diga a la población guatemalteca por qué votar por el binomio presidencial de Cabal. Pues muchas gracias. Primero, porque queremos llevar propuestas serias al gobierno. Guatemala no puede convertirse en un TikTok. Guatemala no puede photoshopear los problemas que tiene. Guatemala necesita propuestas serias y de candidatos con hojas de vida que sean demostrables. La inexperiencia no es un factor de decisión en estos momentos en una Guatemala que vive en crisis, donde la institucionalidad ha sido cooptada, donde la institucionalidad ha sido también debilitada. Guatemala necesita de personas que tengan un plan de trabajo, que no lleguen a improvisar, que tengan un respaldo de lo que han hecho anteriormente, pero sobre todo que tengan la plena convicción de ser serios, de ser candidatos de carne y hueso. Y para eso nos hemos preparado, para podernos merecer el voto de todos los guatemaltecos. Denos la oportunidad y seguramente a partir del 25 de junio, Guatemala será una Guatemala distinta, una Guatemala con modernidad, una Guatemala con transformación. Hagamos juntos lo correcto. Gracias por aceptar este espacio acá en Noti7. Y bueno, nosotros de esta forma finalizamos ya esta entrevista. Mucho gusto. Muchas gracias.
Bueno, y nosotros continuamos con más información acá en la primera emisión de Noti 7.